Bienvenidos al podcast Seres Bonitos, Metafísica y Espiritualidad con Asif Garra. Hola mis seres bonitos, ¿cómo están? Yo soy Asif Garra y estamos listos para empezar. Somos luz, no somos sombra. Y hoy quiero que estudiemos, quiero que platiquemos, que charlemos acerca de cómo es que podemos darnos cuenta que somos trabajadores de la luz y qué es lo que debemos de hacer para salir de esa sombra y no identificarnos con ella, porque realmente somos luz, ya lo sabemos, ya lo comprendemos, ya lo reconocemos, somos luz, siempre somos luz, pero dentro de nosotros tenemos esa parte oscura que es el ego, que a través de los pensamientos y de las emociones nos lleva a creer cosas que no son reales. Pero bueno, hablando de los trabajadores de la luz, pues como su nombre lo indica, los trabajadores de la luz brillan, realmente brillan intensamente y trabajan en la luz para sus vidas en todos los sentidos. Esos trabajadores de luz que somos todos, vamos apareciendo en el mundo como un farito de esperanza, como un farito de guía, especialmente en esos tiempos oscuros de la humanidad o en esos tiempos oscuros de nuestra vida personal. Estos tiempos oscuros no tienen por qué ser grandes crisis, aunque hay momentos en nuestra vida que sí llegan a ser muy oscuros, que llegan a ser un poco caóticos. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por los pensamientos del ego, por las creencias que tenemos, por las emociones negativas en las que nos enfrascamos, y de ahí nos salimos, y a veces puede ser, por ejemplo, no sé, la pérdida de un trabajo, o la pérdida de una relación, o cualquier cosa que pueda hacer que alguien eche la culpa hacia afuera o se arriesgue demasiado en sus vidas. En el mundo de la energía, en el mundo espiritual, la oscuridad no es una energía siniestra o no es algo maligno como podría determinarlo alguna que otra religión. No se trata de un ente maligno con cuernos, no. La energía oscura a menudo se refiere a esos pensamientos, a esas emociones, a esas acciones que están arraigadas, en el ego. Se refiere más bien al miedo y muchas veces también a la mentalidad de escasez, como pues conformarse con un trabajo o con una relación insatisfactorios porque estás demasiado asustado para ir hacia lo que realmente quieres en la vida. El efecto que tiene la energía oscura dentro de ti, ese ego, muchas veces promueve la competencia malsana, promueve la separación. Me refiero a esa división, ¿no?, de unos con otros. O sea, que no entendemos que somos el uno. Nos aleja mucho más de nuestro yo interno. Ese ego es tan fuerte, ese ego que tenemos cada uno de nosotros a veces es tan, pero tan presente, que nos aleja de nuestro Cristo interno. Y entonces como que nos va empujando a confiar en el miedo en lugar del amor como nuestra verdadera guía. Y entonces, pues, seguramente te estarás preguntando, ¿cómo puedo trabajar a profundidad para llegar a sacarle más brillo a mi luz innata y no dejarme llevar por la sombra? Y creo que el primer punto para sacarle mucho brillo a nuestra luz es enfrentarnos a nuestra sombra.
O sea, en términos sencillos, esto se parece mucho, perdón, a explorar eh, toda esa amplitud de nuestros sentimientos, de nuestras emociones. Para realmente eliminar tu sombra, debes estar dispuesto a apoyarte en todas tus emociones, aceptar incluso las negativas. Acuérdate de no evadirlas, sino de aceptarlas. Puedes perfeccionar tu mayor conciencia de las emociones haciéndote preguntas, ¿sabes? Cuando sientas esa oleada, ¿no? de emoción que muchas veces te invade, pregúntate, ¿por qué sentí esto? ¿Por qué sentí este miedo? ¿Por qué sentí esta preocupación? ¿Por qué estoy sintiendo esta ansiedad? Y dale a tu conciencia, a ese yo interior, un minuto para responder y vas a ver que vas a encontrar la respuesta. Aprender a escucharte a ti mismo, a tu yo completo, a tu yo interior, tal vez lleve tiempo, pero es un paso integral en el trabajo de esta oscuridad interna. ¿Por qué? Porque es así como vamos a identificar nuestra sombra. En otras palabras, para que me entiendas mejor, necesitas llegar a la raíz del ego y preguntarte qué sentimientos surgieron, por qué elegí bloquear esas emociones, por qué decidí evadirlas. Y te vas a dar cuenta que muchas de esas luchas internas que tienes, pues son sentimientos de inseguridad. Tal vez te esté preocupando que no vayas por el camino adecuado. Tal vez te dio demasiado miedo lo que estabas viviendo en determinada etapa de tu vida y evadiste por completo esa situación. Pero debemos de llegar a la raíz de todo eso para poder enfrentarnos con nuestra sombra, y entonces una vez enfrentada, pues entonces puedes trabajar con ella, y en lugar de que el ego, la sombra, te domine, ¿qué es lo que va a empezar a dominar? Pues tu yo interno, esa luz maravillosa, innata que tienes. Entonces este paso puede ser realmente muy difícil, muy, muy difícil, pero no es imposible. Ahora, siempre existe el riesgo de que cuanto más excaves, entre más palas metas, más oscuras se van a poner las cosas. Pero eso es padre, ¿sabes? O sea, a fin de cuentas sí es chévere porque va sacando todo ese lodo, ¿no? Todo ese lodo que hay en tu interior y ya no regresa, porque si realmente estás haciendo un buen trabajo espiritual, una labor espiritual adecuada, pues todo ese lodo que estás sacando, toda esa oscuridad ya no vuelve. Tal vez tu inclinación natural puede ser culparte a ti mismo por tener esa sombra, por tener todo ese lodo. O también igualmente problemático es culpar a los demás por cualquier patrón de comportamiento negativo que encuentras en ti. Y entonces encuentras alguna creencia y culpas a tus padres, o culpas a tus maestros, o culpas a cualquier persona del pasado. Entonces, a medida que avanzas en ese trabajo con tu sombra, es vital que recuerdes la bondad que hay en ti. Entonces, fíjate cómo aquí está esa polaridad, ¿no? Entre lo negativo y lo positivo. Pero no es una lucha, o sea, realmente el ego lo hace parecer como una gran lucha. Pero si tú, te digo, empiezas a sacar toda esa sombra y la empiezas a eliminar y a hacer el trabajo adecuado que nunca hiciste, o el trabajo adecuado que debiste haber hecho en el momento en que te quitaste la paz, pues entonces surge esa luz, surge esa bondad de tu corazón espiritual, de tu Cristo interno. Entonces debes de ser bien compasivo contigo mismo y con los demás. Si algo resulta
como muy desencadenante, que no te dé miedo pedir ayuda. O sea, si hay algo que realmente ves que no es, o sea, no es por ahí, o bueno, sí es por ahí, pero no puedes con eso, pide ayuda, pide ayuda. También para poder trabajar con nosotros y sacar mucha luz a todo eso, debes de enfrentar las partes más oscuras que tu propia mente tal vez no vaya, no haya querido trabajar. Y entonces ese trabajo espiritual, en un principio, pues tal vez parezca que no sea un paseo por Disneylandia, obviamente, porque pues imagínate tantas cosas que evadiste, tantas cosas oscuras, tanto lodo que has dejado ahí dentro de ti, que pues ir a buscarlo y encontrarte con esas cosas que no te gustan, pues obviamente te digo que no es un paseo por Disneylandia. Pero a fin de cuentas, cuando logres sacarle brillo a todo lo que eres, pues va a ser mejor que Disneylandia. El viaje a, a esa sombra puede resultar doloroso. Y está bien. O sea, está bien encontrarte con ese dolor. ¿Por qué? Porque te digo, a fin de cuentas lo evadiste, o sea, no quisiste trabajar con él en el momento que debiste hacerlo. Y entonces ahora es más difícil. ¿Por qué? Porque no nada más es un dolor, no nada más es una experiencia que no te gustó, sino que son muchas que están evadidas. Y entonces puede resultar muy doloroso. Y te digo, está bien trabajar con eso, porque a fin de cuentas vas a eliminar todo eso. O sea, lo vas a sacar de raíz, como estábamos hablando hace rato. O sea, lo que sí es crucial es que entiendas que eres digno de todo ese trabajo. Mereces vivir como un ser completo. O sea, la suma de todas tus partes. No te debe de dar miedo. Por eso trato siempre de invitarte a que lo hagas. O sea, para que te des cuenta que está bien trabajar con todo eso. Para que en el futuro, en lugar de volver a evadir lo que no te gusta, lo enfrentes en el momento. O sepas que eres esa luz tan maravillosa que sabe que no tiene por qué enfrentarse y no tiene por qué haber situaciones tan peligrosas como antes te lo hacía ver el ego, ¿no? Y hablando de peligro, no es peligroso trabajar con esa sombra, ¿eh? O sea, no, no para nada. Aquí es donde las cosas también podrían ponerse un poco, ¿cómo decimos esto? ¿Cómo podría decirlo? Como paranormal para algunas personas, porque en ciertas áreas, esa sombra, tu sombra, se le puede denominar, como muchas personas lo hacen, como esos demonios internos, ¿no? Entonces por eso hablo de lo paranormal. O sea, la idea es que cualquier parte de nosotros mismos que rechacemos, no se vuelva contra nosotros manifestándose como esa o como una entidad paranormal, como un demonio. Esa entidad puede operar por sí sola, ese ego muchas veces lo dejas operar por sí solo, sin tu conocimiento, sin tu consentimiento. Bueno, sí, con tu consentimiento, pero completamente inconsciente. Y eso puede resultar en situaciones de que podamos acabar arrepintiéndonos, por supuesto. O sea, y esto me parece todo como muy Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? O sea, esa lucha interna entre lo bueno, lo malo, lo negativo, lo positivo, lo correcto, lo incorrecto, pero más demoníaco, ¿no? O sea, más intenso, porque justamente, o sea, tienes a Jekyll y Hyde adentro que están luchando y no, pero ninguno de los dos gana, ¿no? O sea, no dejas ganar a Hyde porque Jekyll está haciendo todo lo que da, ¿no? Entonces, ¿crees que vale la pena intentarlo? Por supuesto que sí. O sea, trata de
de trabajar en todas tus sombras, en todos tus demonios. Acá, mis seres bonitos, incluso si las cosas de los demonios son demasiadas para ti, hay mucho mérito en el concepto del trabajo con las sombras, ¿eh? O sea, descubrir las cosas que se pudren justo debajo de la superficie es el momento en que nos conducen a la curación. O sea, cuando vemos que ya la cosa ya está bien podrida adentro, en ese momento es cuando surge la curación. Acuérdate que el momento más oscuro del día es justo en el momento antes del amanecer. Y es cuando encontramos esos demonios internos. Cuando estamos en esa super lucha y decimos ya no puedo más. En ese momento de total oscuridad es cuando surge la curación, cuando surge la sanación. Y esa sanación puede conducirte a la plenitud, que a su vez se traduce en cosas como tal vez mejores relaciones, una percepción más clara de ti mismo, de la vida, y eso pues obviamente te va a llevar o te encaminó o en conjunto fuiste directito a la alineación a la mente del yo soy. Como metafísicos y como trabajadores de la luz, el trabajo en la sombra es algo primordial. Es algo que debemos de insistir mucho porque nos puede conducir a una mayor energía, a una mayor alineación a la mente de Dios, a una mejor salud física, que se renueve nuestra salud física, nuestra salud emocional, nuestra salud mental. Y de hecho tiene sentido si lo piensas. O sea, si tú te pones a pensar en sacar todo ese lodo, pues ¿qué va a quedar? O sea, vas a sacarle brillo justo a lo que estamos hablando, ¿no? A todo ese brillo, a ese gran faro que tienes dentro de ti. Cuando tú estás emocionalmente agotado, puede ser que te sientas agotado en todos los sentidos. Seguramente lo has vivido muchas veces. Pero el asunto aquí, mis seres bonitos, es que no estás abrazando a tu yo auténtico, a tu yo pleno, a tu yo real. ¿Por qué? Porque estás viviendo un estado perpetuo de sobreextensión emocional. ¿Por qué? Porque te estás dejando llevar por el ego. Porque todas esas creencias que tienes no las eliminas, no las quieres cambiar. Porque todos esos pensamientos negativos no los quieres cambiar, porque quieres seguir echándole la culpa a los demás y no te quieres hacer responsable. ¿Y qué es lo que logras? Pues una fatiga constante en todas las áreas de tu vida. Entonces, obviamente, claramente, vale la pena intentarlo. Enfrentarte con todos esos demonios, con toda tu sombra, para que le saques luz. Y entonces, ese primer trabajo te va a indicar que realmente, como todos, somos trabajadores de la luz. Siempre puedes trabajar con un profesional si es que realmente tú mismo te detienes y crees que no puedes con eso. Puedes trabajar con alguien que te ayude. Porque quién sabe, ¿no? O sea, seguramente estás bloqueando algo en tu interior, estás con muchas resistencias en tu interior y te da miedo descubrir cuáles son esos demonios. Y no te permites explorar toda esa energía espiritual que hay dentro de ti. Toda esa energía emocional, espiritual, tan bonita como fuimos creados. Entonces, date la oportunidad, ¿no? Date la oportunidad de sacar brillo a esa luz. Porque esa sombra la fuimos creando. O sea, esa idea, ¿no? Justamente esa idea tal vez bíblica o religiosa de el demonio, de Satanás, pues es realmente el ego que nosotros mismos
le damos poder, porque no queremos controlar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros recuerdos. ¿Y qué pasa? Que todo eso se ve manifestado en lo físico, no nada más en tu cuerpo físico, sino en lo externo. Entonces creo que vale la pena, ¿no? Darnos cuenta de toda esa luz que llevamos dentro. Pero el primer trabajo es enfrentarte a tu sombra. Y yo sé, o sea, y creo que todos hemos experimentado, ¿no? Esa lucha interna. Te hablaba, ¿no? De Jekyll y Mr. Hyde. O sea, esa lucha interna tan devastadora, ¿no? Que te quita tanta energía. Pero cuando te enfrentas a ella y trabajas en esa sombra y empiezas a ver la luz, es cuando dices, o sea, ¿por qué no lo hice antes? Y es lo que quiero que entiendas, o sea, ¿por qué te has dejado dominar tanto tiempo por tu ego? ¿Por qué has estado evadiendo todas esas situaciones que no te gustaron y no las has perdonado? No has trabajado en ellas, no has sacado esa luz interna. Pues tomemos muy en cuenta también este tema para que podamos seguir evolucionando, para que podamos conectarnos con la verdadera conciencia del yo soy y pues darnos cuenta que somos esos seres de luz, que somos Dios en acción. Entonces, mis seres bonitos, a seguir trabajando y sacar toda esa luz de nuestro Cristo interno. Este fue un episodio más de tu podcast Seres Bonitos, Metafísica y Espiritualidad. No olvides visitar nuestras redes sociales, Facebook, Instituto de Metafísica Aplicada, Instagram y TikTok, Metafísica MX y www.metafísica.com.mx.